En este vídeo te voy a explicar en 6 minutos cuál es la filosofía de Diógenes, que es probablemente el filósofo más salvaje de la historia. Para ello te voy a contar cómo vivía. Diógenes, cuando era pequeño, tenía un padre que era banquero y que empezó a producir monedas falsas. Las autoridades se dieron cuenta de esto y a él y a Diógenes les desterraron del lugar en el que vivían, que era Sinope. Y Diógenes, durante su vida, nunca se arrepintió de haber fabricado las monedas falsas con su padre. Y aquí podemos ver uno de los primeros indicios de su filosofía. Después de esto, Diógenes se traslada a Atenas y conoce a un profesor que se llamaba Antístenes, que era un filósofo que vivía con muy pocas pertenencias. Y justo en esta época, Platón empieza a criticar a Diógenes y a su profesor y les empieza a decir que estaban locos. A Diógenes le dieron igual estos insultos y poco a poco empezó a dejar de utilizar cada vez más sus posesiones materiales, hasta que llega un punto en el que empieza a vivir en un barril de cerveza. Y aquí es cuando Diógenes empieza a ser un auténtico salvaje. A partir de este momento, coge todos los días una linterna de aceite y durante el día empezaba a alumbrar a las personas a la cara con la linterna y a decirles que estaba buscando hombres honestos, pero que por desgracia todavía no había encontrado ninguno. Y aquí podemos ver uno de los principios de la filosofía de Diógenes, que se llamaba la parresía, que quiere decir la honestidad. Otro día, como Diógenes empezó a hacerse muy famoso, una persona que tenía mucho dinero le invitó a comer a su casa y le dijo específicamente que en su casa estaba prohibido escupir. Diógenes, cuando llegó a la residencia, empezó a hacer gárgaras con la bebida y cogió y le escupió directamente a la cara y le dijo que no había encontrado otro lugar más sucio donde podía escupir. Y aquí podemos ver otro de los principios de la filosofía de Diógenes, que es la crítica social. Como Platón y Diógenes cada vez se llevaban peor, un día Platón estaba dándole a sus estudiantes una clase sobre biología y como en aquella época no se sabía mucho sobre ese tema, Platón le dijo a los estudiantes que el ser humano era como un animal que tenía dos patas pero sin plumas. Y Diógenes, como escuchó lo que había dicho Platón, cogió un gallo y le arrancó todas las plumas y se lo tiró a Platón para demostrarle que lo que estaba diciendo era falso y se empezó a reír de todos ellos. Y aquí podemos ver una de las características de las personas que seguían la filosofía de Diógenes, que es que generalmente utilizaban mucho el humor y la ironía. Diógenes a veces, cuando iba a los baños públicos, se encontraba con un hombre que se dedicaba a cantar para conseguir dinero y que como cantaba muy mal, todo el mundo trataba de evitarle. Pero Diógenes, al contrario que todo el mundo, se llevaba muy bien con esa persona e incluso empezó a llamarle el gallo. Y un día el cantante le preguntó que por qué le llamaba el gallo y Diógenes le dijo que era porque cuando cantaba todas las personas que estaban alrededor se levantaban. Y aquí podemos ver otro de los puntos principales de su filosofía. Diógenes valoraba a las personas que practicaban la anaideia, que quiere decir algo así como la desvergüenza o desafiar las normas sociales. Después de esto, el filósofo hizo un viaje en barco a una isla griega y como fue capturado por unos piratas, le pusieron a la venta como un esclavo y cuando le preguntaron que qué era lo que sabía hacer, Diógenes les respondió que lo único que sabía hacer era mandar y les mandó que comprobasen si había alguna persona que estaría dispuesta a comprar un amo. Y aquí podemos ver otra de las características de la filosofía de Diógenes, que es que vacilaba mucho a las personas y utilizaba mucho los juegos de palabras. Después de esto, otro filósofo compró a Diógenes y lo liberó para que hiciese lo que quiera. Y justo en este momento se estaban celebrando unos juegos que eran muy similares a los Juegos Olímpicos. Alejandro Magno, que era el rey de la antigua Grecia, había ido a la ciudad a ver los juegos y como era muy famoso, quería conocer a Diógenes. Diógenes estaba tirado en su barril de cerveza
tomando el sol y Alejandro se le acercó con sus escoltas y empezaron a rodearles un montón de ciudadanos. Y Alejandro, como era extremadamente rico, le dijo al filósofo que le pidiese lo que quiera y se lo daría. Y Diógenes, en vez de pedirle dinero, le dice a Alejandro que se quite de en medio porque le estaba tapando el sol. Y Alejandro se quedó flipando y le dijo que le gustaría ser Diógenes. Otro día, mientras estaba observando una pila de huesos humanos, Alejandro se le acercó de nuevo y le preguntó que qué estaba haciendo. Y Diógenes le contestó que estaba buscando los huesos del padre de Alejandro, pero que no lograba distinguirlos de los huesos de un esclavo. Y aquí podemos ver uno de los puntos más importantes de la filosofía de Diógenes, que es el desprecio a las normas convencionales. Y esto nos deja ver cuál es la filosofía de Diógenes, porque Diógenes sabía que lo que se escondía detrás de todas esas normas convencionales, como por ejemplo vestir bien o sonreír a las personas, es la hipocresía, porque sabemos que las personas genéticamente estamos diseñadas para ser egoístas, y esto Diógenes ya lo intuía hace más de 2000 años. Y esto nos deja ver que la filosofía de Diógenes, además del cinismo, es la del egoísmo psicológico, y por eso, además de ser un salvaje, es uno de los filósofos más incomprendidos de la historia.